habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Versículos 17 y 18. Aquí está Jesús dándole las últimas instrucciones a sus apóstoles. Y si tú quieres leer la narrativa en tu casa, pues puedes conocerla total y como Jesús le habló a sus discípulos cuando finalmente se les aparece a los 11. Fíjese bien, es muy importante que conozca el contexto del texto. Se le apareció a los 11, no a los 20 hermanos o a los 500 hermanos que se les apareció en otra ocasión. Aquí está hablando solamente con los 11 apóstoles, ya uno ya había muerto. Y después que les dice en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y mira lo que dice el versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está hablando del tiempo presente. Le está hablando a los que están ahí, a los apóstoles. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Número 1, primer señal, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. Amén. Estas fueron las primeras señales que siguieron a los que creyeron en Cristo en aquel entonces, especialmente a sus apóstoles. Dios estaba con ellos y confirmaba la palabra que ellos le anunciaban a las personas. Y dice la Escritura, palabras de Cristo, que estas eran las señales que seguirían a las personas que creían en Cristo en aquel entonces. Muchos creen que estas señales todavía continúan con nosotros y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No sé si han escuchado la historia del señor Mark Walford. Este fue un pastor y predicador de una iglesia. No voy a decir el nombre de la iglesia para que no se vaya a molestar nadie, pero él fue pastor y predicador de una iglesia y en su congregación ellos practicaban estas cosas. Los hermanos tomaban cosas mortíferas para comprobar que las señales que les seguían a ellos seguían vigentes en pleno siglo XXI. Y este hombre, cuando predicaba, haciendo alarde a este pasaje de que las señales aún continúan, tenía una caja por ahí con serpientes venenosas y siempre sacaba pues las más peligrosas, como la famosa víbora o serpiente de cascabel. Y así como estoy ahorita, traía la víbora aquí. Y hermanos, porque la palabra del Señor dice, y con la Biblia así. Y bueno, muchas veces se salvó de que lo mordieran. Hasta que un día lo mordió la víbora. Pero él aparentó que estaba bien. Le había mordido por aquí, por el muslo. Y pues después de unas horas se puso mal, y mal, y mal. Y pues nos dice la historia, esto aconteció hace ya varios años en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos. Y lamentablemente después de 3 horas, cuando vieron los hermanos de que pues el hombre no mejoraba, lo llevaron al hospital de emergencia, pero cuando lo llevaron al hospital ya era demasiado tarde. El veneno había hecho su efecto y el hombre perdió la vida.
porque quiso poner en práctica estas cosas. Entonces, hay todavía muchas sectas religiosas que practican esto. Y si quiere usted buscar el dato, búsquelo. Si quiere comprobarlo, pero hasta el día de hoy se cree que más de 100 muertes de personas han ocurrido por causa de que estas personas creen que estas señales siguen hasta el día de hoy. ¿Sabía usted eso? ¿Sí o no? Sí, mucha gente practica estas cosas. Son miembros de alguna secta religiosa, creen que pueden hacer esto. Más de 100 personas han muerto por querer comprobar que estas señales aún siguen con los discípulos de hoy en día. Y pues si ya escuchaste que son más de 100 personas o más de 100 muertes que no se nota esta señal, tenemos que concluir de que estas señales de que si te muerde una víbora, pues te vas a morir. Te vas a morir. ¿Ok? Entonces, también dice que si tomas cosa mortífera, algún veneno, pues te mueres también. Ustedes saben muy bien la historia de Pablo. Pablo llegó como náufrago a la isla de Malta. Nos dice la escritura que ahí sufrió un naufragio el barco donde iban, y que entonces bajaron del barco, llegaron a la isla, estaba haciendo frío y estaba lloviendo un poco, y entonces decidieron hacer una fogata, y pues el apóstol Pablo también estuvo ayudando porque él era un buen siervo, servicial en todo sentido de la palabra. Y agarró Pablo y andaba buscando ahí algunas ramas secas, algo que pudiera avivar el fuego, y la escritura nos dice que entonces Pablo, cuando arrojó las ramas a la fogata, se le quedó prendida una víbora en su mano. ¿Sabías tú eso? Y entonces, pues una víbora venenosa. Y lo único que hizo Pablo fue sacudir la víbora ahí en el fuego. Y cayó a la víbora. Y entonces los nativos de la isla se quedaron esperando, nada más mirando, porque sabían que esa víbora que le había picado, o esa serpiente que le había mordido a Pablo, era venenosa y que en el momento Pablo habría de morir. Pero estuvieron esperando y esperando y esperando y nada sucedió, fíjense. Y entonces el pensamiento de ellos cambió totalmente, de una manera drástica, porque primero dijeron que eran homicidas. Mira este homicida, mira la justicia no lo deja vivir. Y después ya cambiaron su manera de pensar. Oye, ¿quién es este hombre? Ya lo estaban comparando hasta con un dios, básicamente. Y ya conocen la historia muy bonita. Pablo terminó haciendo varios milagros en ese lugar, y se manifestó el poder de Dios ahí en la isla de Malta, y muchos terminaron creyendo en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esas eran las señales, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando yo leía estos versículos en el principio de mi vida espiritual, yo todavía no entendía muchas cosas, mis hermanos. Y eso ya se lo he platicado en algunas ocasiones. Lo más mortífero que he tomado fue que en una ocasión tomé leche echada a perder. No me di cuenta. Ya con el cereal se puso media dulcecita, y después me di cuenta que la leche estaba vencida. Y dije, bueno, ahorita no tarda en darme todo eso que le da normalmente cuando uno toma algo ya dañado. Y esperé, pero pues nada pasó. No me sucedió nada. ¿Qué vamos a decir? El hermano Gregorio. No, el mexicano tiene estómago de acero. No pasa nada. Mucho chile, mucho picante, no pasa nada. Entonces no me sucedió nada, porque ¿qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos nuestra oración. Le damos gracias a Dios por los alimentos, y la Biblia dice que los alimentos son limpiados cuando tú das gracias a Dios. Amén. Entonces dije yo, bueno, fue la oración. Oré a Dios, le di gracias por esa lechita, y no me hizo daño, gracias a Dios. Bueno, esa fue una de las cosas que me sucedieron. Pero cuando yo estaba recién convertido al Señor, llevaba un año de ser cristiano, tenía poquito tiempo,
Y en ese entonces hice un viaje a Reynosa porque una persona había perdido la vida, tristemente. Y entonces, pues, yo creía en estos versículos a pie juntillas. Yo creía que así era como está escrito aquí. Y pues yo me sentía un hombre lleno de fe, un hombre con poder de Dios en mi corazón. Y entonces estaba tendida la persona ahí, la viuda, los hijos, estaba una situación muy, pero muy triste. Y yo dije, bueno, pues estas señales seguirán a los que creen en Jesús. Y voy a orar por esta persona. Y ahí estuve orando por el difunto. Señor, manifiéstate, Señor. Señor, para que vean el poder que hay en ti. No yo, Señor, tú lo vas a resucitar. Y hice una oración con mucha fe, mis hermanos. Y entonces orando yo abría mi ojito a ver si el muerto resucitaba y nada. Y nada, y nada, y nada. Entonces dije, ¿y qué pasó, pues? ¿Estas señales nos van a seguir? ¿Sí o no? Mis hermanos, mucha gente cree en estas cosas todavía. Y debemos de tener mucho cuidado con lo que nos han enseñado y esta doctrina que hemos nosotros aprendido, que la atesoramos y creemos que es así. Yo espero en el nombre del Señor que los pasajes que voy a dar enseguida abran tu mente y tu corazón y entiendas que este poder que Jesús le transmitió a sus apóstoles y a algunos hermanos, especialmente Esteban, que no era apóstol, pero que también Esteban hizo señales grandes, porque la palabra era confirmada por el poder de los milagros. Oiga bien, esa era la señal que le seguía a ellos. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, hablando del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 11, 2 de Corintios 12, 11 y 12. Pablo dice, me he hecho un necio. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto acusaban a Pablo que él no era apóstol. Porque el apóstol tenía las señales que venían con ellos. Y uno de esos señales era el poder de los milagros. Era el poder de sanar a las personas. Amén. La escritura nos dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a las personas. La ropa se la quitaban, los paños, y con eso la gente sanaba. Así era el poder de Dios tan grande en el primer siglo, cuando la iglesia estaba en su vigencia, estaba creciendo. Y mira lo que dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, dice, fíjese la humildad de Pablo, aunque nada soy. Y luego dice él, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Amén. Entonces Pablo les está diciendo, las señales que siguieron a los apóstoles, también las he hecho yo. Los he hecho en ustedes también con toda paciencia, con milagros y todo. Las mismas señales que siguieron a Juan, que siguieron a Pedro, que siguieron a todos los apóstoles, también el apóstol Pablo los hizo. Amén. Dicen que hasta resucitó un joven por ahí que se quedó dormido en plena predicación. Se cayó del segundo piso. Y pues dice la historia, la palabra del Señor, que cayó muerto. Y que Pablo entonces se tendió sobre el cuerpo de este muchacho, que su nombre comienza con la Eutico, sí. Y entonces él llegó y pues lo resucitó, fíjese, con el poder de Dios. Entonces Pablo, las señales como apóstol le seguían. Hoy en día muchos proclaman ser apóstoles. ¿Sabían ustedes eso? Muchos dicen que son apóstoles. Y hay uno que tristemente
en sus predicaciones decían: si yo quiero decir al paralítico, levántate y camina, va a caminar. Si yo quiero resucitar muerto, puedo resucitar muerto. Y él habla de grandes señales y poder que existió en el primer siglo. Y lamentablemente pues yo le digo falso apóstol, está purgando una condena de más de 16 años por haber defraudado su iglesia, por haber defraudado su congregación. Es triste y lamentable. Entonces, ¿en dónde está el poder de Dios? Hoy vamos a ver las verdaderas señales que siguen al cristiano de hoy en día. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice: estas señales me han seguido. Entonces, hay señales para ser un apóstol, ¿ok? Hay señales. No cualquiera puede ser apóstol. Están los requisitos en la palabra de Dios bien claros quién puede ser apóstol, y los requisitos más grandes y difíciles de llenar es que las personas tienen que ser testigos de la resurrección de Cristo. Amén. Tuvieron que haber presenciado sus milagros y haber estado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión al cielo. ¿Sabía usted esto? Así que si nadie ha hecho esto, nadie puede ser apóstol. Solamente los que llamados apóstoles, que son enviados a predicar la palabra del Señor. Bueno, en Hebreos capítulo 12 nos dice la Escritura el porqué de los milagros en aquel tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Perdón, es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 2. Hebreos 2:2 en adelante. Porque si la palabra dicha, estábamos hablando del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escribe el sagrado escritor a los Hebreos. La cual, ¿cuál salvación? La palabra, el Evangelio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿se acuerdan? Él fue el primero que llegó y le dijo a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Él fue el primero que anunció el Evangelio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. Y luego el versículo 4, por favor, ponga atención. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Amén. ¿Están entendiendo esa parte? Dios testificaba juntamente con ellos, y era para confirmar que la palabra que estaban predicando era la verdad, para que creyeran al mensaje. Y lo vamos a seguir viendo. Recuerde también que allá en Marcos 16, los acabo de leer, 16, luego 17, pero ahora en Marcos 16, 20, ahí nos dice el evangelista Marcos: y ellos saliendo, después que Jesús fue recibido arriba en gloria, que lo recibió el cielo, que una nube se lo llevó, dice la Biblia que entonces ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Fíjense bien, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, ¿qué dice la Escritura ahí? Que le seguían. En otras palabras, las señales del primer cristiano, o las señales de los apóstoles, las señales de los cristianos en aquel entonces, eran los repartimientos que daba el Espíritu Santo en aquel entonces. Ese poder que tenían la iglesia del primer siglo. ¿Y sabía usted que no todos podían hacer estos milagros? Solamente a los cuales el Espíritu Santo les había concedido. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando salieron y predicaron por todas partes,
el Señor Jesús les ayudaba. Y el Señor Jesús confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que les seguían. ¿Cuáles señales? Pues los milagros. Yo no quise traer una definición de lo que es una señal y las señales de las que estamos hablando, porque serían muchas las definiciones. Porque la Biblia nos habla de tantas señales que nos íbamos a confundir. Lo único que quiero que entendamos es que quede bien claro cuáles son las señales que nos siguen hoy en día a nosotros. A los apóstoles les seguían las señales de hacer estos milagros. Señales que sorprendían a las multitudes y creían a lo que ellos estaban hablando. Si lea todo el libro de los Hechos. No creían, pero cuando miraron al paralítico caminar, entonces sí le pusieron atención a Pedro. ¿No se acuerda de eso? ¿Sí? Bueno, y así es como por medio de estas señales es que ellos podían predicar y Dios confirmaba su palabra a través de los milagros y las señales que ellos hacían. Jesús tiene una plática con un hombre principal de Israel, un hombre muy religioso, muy conocido en Israel en aquel entonces. Y esta narrativa se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Nicodemo viene con Jesús, viene a él de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Juan 3:2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, oiga bien, nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué hacía Jesús? Grandes señales. Poderoso el Señor Jesús. Pero luego él enfatiza al final: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios estuvo con Jesús todo el tiempo. He venido a cumplir la obra que me mandaste, Padre. Y Dios confirmó todo lo que Jesús dijo a través de los milagros. Amén. Todo comenzó con nuestro Señor Jesús. Estas señales ayudaron a Jesús que muchos creyeran en él. Y algunos miraron las señales y ni aún así creyeron. Porque los griegos buscaban sabiduría, pero los judíos, ¿qué buscaban? Señales. Muéstrame una señal. Y la Escritura nos dice que en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esto fue cuando convirtió el agua en vino. Y cuando miraban las señales, entonces la gente creía en el Señor Jesús. Pero qué triste que muchas personas, viendo aún las señales, no creen en nuestro Dios. No creen que Dios es todopoderoso. Quiero recordarte las señales de el Dios en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, allá en el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2, solo para que te acuerdes de esta historia. Dios está a punto de mostrar señales grandes sobre la nación de Egipto, porque estaba esclavizado el pueblo de Israel. Y allá en Éxodo capítulo 10, que no es el texto, pero se los puedo recordar, en donde nos dice la Escritura que Dios le manda a Moisés que vaya y muestre las señales que tiene que mostrar para que el pueblo de Israel crea. Y le dice que estas señales se las enseñe a sus hijos y se las enseñe todo el tiempo para que crean que Jehová es nuestro Dios. Amén. Y dice la Escritura que así fue. Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón,
porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, dice Dios, y para que cuentes a tus hijos, ¿qué? Estas mismas señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Lo mismo hizo Cristo Jesús. Vino, hizo grandes señales, y la gente entonces creyó en Jesús. Y muchos le siguieron y caminaron con él. Ahora, el poder que Dios tiene es ilimitado. El libro de los Hebreos nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es, aunque no tenemos este poder, estas señales que tuvieron los apóstoles, ¿quiere decir que Dios ya no se manifiesta y manifiesta su poder y que Él se glorifique en su pueblo? No. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Jehová Rafa, Jehová sanador. Y Él sigue sanando a las personas. Él sigue haciendo milagros hoy en día. Amén. Porque creemos en un Dios todopoderoso. Que no se nos quite eso de la mente, mis queridos hermanos. Las señales de Dios, su poder, siguen vigentes hoy en día. Dios sigue haciendo milagros. Yo he escuchado de milagros grandes que ha hecho el Señor, de personas que les han diagnosticado con una enfermedad y los doctores les han dicho que van a morir, y de repente se encuentran libres de esta enfermedad. ¿Tú has escuchado cosas como estas? Creemos en este Dios todopoderoso. Creemos que este Dios puede sanar hoy en día. Sigue liberando. Por eso oramos a nuestro Creador, a nuestro Dios todopoderoso, porque Él nos libera de la angustia. Amén. Pero ya ese poder que Dios tiene, ya no lo transmite a las personas. Solamente Él es el único que puede sanar a través de la fe que tú tienes en Él. ¿Y cómo es que Dios se va a manifestar en ti? Por misericordia. Dios dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Amén. Entonces, recuerde, el poder ya no está en los hombres para sanar, para echar fuera demonios y todo lo que hablamos acerca de las señales. Ese poder solamente lo tiene nuestro Dios. Amén. De Él viene el poder, pero este poder ya no, porque ya la palabra no necesita ser confirmada. En aquel tiempo no había escritura. Era la palabra que traían los apóstoles. Era lo que ellos habían oído de su maestro. Jesús resucitó. Y miren, este es el evangelio de Cristo Jesús. Y les comenzaban a predicar y a enseñar, pero había algunos ahí que no creían. Entonces era necesario hacer señales, milagros. Y entonces cuando miraban el milagro, la gente creía. Y se bautizaban y se acercaba al Señor. Hoy no. Hoy todo es por fe. Ya no por vista. Todos los que tienen fe, sin haber visto algún milagro, gloria al Señor por ello. Amén. Porque tenemos fe. ¿Sabía usted que la fe no es de todos? La fe es para los que deciden creer. Los que han tomado esa decisión. Yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. Yo creo en la vida eterna. Yo creo que Cristo viene. Yo creo en sus ángeles. Y ahí viene creciendo tu fe cada día. Bueno, ya hablamos de las señales que Dios hizo en Egipto. Ya hablamos de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de las señales que siguieron a sus apóstoles. Ahora, ¿cuáles son las señales del cristiano de este siglo XXI? Los que vivimos hoy en día. ¿Cuáles son las señales? Mis queridos hermanos, ponga atención, por favor. Hay una señal muy grande que la gente debe de ver en nosotros y que nosotros debemos de ver en nuestros hermanos. Y la Biblia nos habla de una resurrección que hubo en nosotros. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo soy una persona que resucité. Yo estuve muerto,
pero resucité. ¿Tú resucitaste? La Biblia nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Todo el que cree en Cristo vive una transformación y vive una resurrección. Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero esta persona resucitó de entre los muertos en el pecado. ¿Me están siguiendo? Y Colosenses capítulo 3 versículo 1, ahí nos dice que nosotros hemos resucitado con Cristo y que ahora nuestra manera de pensar es diferente. Señales nos siguen por causa de esta resurrección, mis hermanos, y debemos de vivir y mostrar estas señales a las demás personas, porque ya no vamos a echar fuera demonios, ni vamos a hablar nuevas lenguas, ni vamos a agarrar serpientes y no, nada de eso. Las señales que nos siguen son totalmente diferentes, y por medio de estas señales que nos siguen a nosotros, también nosotros podemos predicar el evangelio y enseñarles que Cristo vive y reina para siempre a través de tu vida, a través de tu resurrección. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y luego Colosenses capítulo 3 y versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros hubo un tiempo, el día que creímos y el día que nos acercamos a Dios y decidimos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, ese día resucitamos en el bautismo. ¿Sabías tú eso? Pero hay mucha gente que no practica el bautismo. Hay grandes grupos religiosos que predican creen en Cristo, pero no hablan del bautismo. Si la gente no se bautiza, no resucita. ¿Están siguiendo? Si la gente no se bautiza, no resucita. No va a haber una resurrección. Romanos capítulo 6 y versículo 3 es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y la respuesta es, amén. Sí, yo fui bautizado en Cristo Jesús y fui bautizado en su muerte, porque el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Es lo que se le enseñó a la gente de aquel entonces. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y este proceso que hubo en nuestro Señor Jesucristo es el mismo proceso que debe de haber en ti y en mí. Una resurrección a novedad de vida. Y entonces van a venir las señales después de nuestra resurrección. Gálatas capítulo 3 versículo 27, ahí nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga bien, qué importante es el bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Cristo hay poder. Cristo tiene un poder transformador en tu vida, si tú verdaderamente crees. Pero ¿saben cómo viene esa transformación? A través de la obediencia. Tu obediencia a Cristo, tu obediencia a Dios, transforma tu vida. Tu obediencia va a traer ese poder transformador, muy grande. Así que a todos mis hermanos que han sido bautizados para el perdón de sus pecados, si no han vivido la transformación de la resurrección, yo te invito a que comiences a creer en este poder de haber resucitado de entre los muertos. Estuvimos muertos. La gente tiene que ver gente viva, transformada. Y no hay mucho que añadir, mis hermanos. Tú y yo conocemos las señales que nos deben de seguir a cada uno de nosotros. El libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, ahí nos habla de las 9 señales que deben seguir al cristiano de hoy en día. Cada una debe de estar en nosotros. Y debemos mostrarla al mundo, debemos mostrarla a las personas. Porque
Si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Cuando fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Dios derramó de su Espíritu Santo en nosotros. Es un adelanto, las arras del Espíritu, un adelanto de la vida eterna. Y este Espíritu Santo da fruto en nosotros. Amén. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que recitar y conocer los 9 frutos del Espíritu, y no solamente conocerlos, sino vivirlos en el corazón y practicarlos todos los días de su vida. Porque estas son las señales que te seguirán, y la gente que te conoció antes se van a dar cuenta: mira qué señal tan bonita de este nombre, qué amor tenía, criticaba a todos, molmodiento, ahora se ha convertido en una persona diferente. Porque la Escritura nos dice: mas el fruto del Espíritu es, oiga bien, amor. Pablo dice que Dios derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Créelo, que antes no había amor en nosotros. No teníamos amor al prójimo. No dábamos ayuda aquí. ¿Qué me importa? Y éramos personas duras de corazón. No nos importaba. Pero ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Dios nos ha dado. El fruto del Espíritu, primer señal del cristiano, es el amor. Luego viene el gozo. Aunque no todo el tiempo andamos con gozo, ¿verdad? Se nos nota a veces que andamos medio enojaditos, pero yo sé que hay gozo en nuestro corazón, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Y luego viene otro fruto del Espíritu: la paz, la paciencia. Ya no es aquella persona que se descontrolaba fácilmente, ¿verdad? Que no tenía paciencia. Ahora ya practica más la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, o sea, el ser humilde. La templanza es el dominio propio. Ahí ya son nueve señales del cristiano. Y tú las debes de conocer, no vamos a entrar en detalle en cada una de ellos. El apóstol Pablo también, teniendo la misma idea que Pablo, hablando de estas señales del cristiano hoy en día, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, ahí nos habla exactamente de estas cosas, mis hermanos. Ya voy a concluir. Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que es el mismo fruto del Espíritu Santo, a la paciencia piedad, que es el amor a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El amor cubre multitud de pecados, y el amor es un fruto del Espíritu Santo, y es una señal que debe existir en cada discípulo de Cristo, en cada cristiano. Si los cristianos dicen que es seguidor de Jesús, esta es la señal número 1 que debe de haber en ti: un amor profundo hacia Dios, un amor profundo hacia tus hermanos en Cristo, un amor profundo hacia la humanidad, hacia todas las personas. Y tú vas a hacer el bien sin ver a quién, porque hay amor de Dios en tu corazón, y vas a ayudar a muchas personas, pero especialmente a los de tu casa. Amén. Porque así dice la Escritura: haced el bien a todos, pero específicamente a los de la familia de la fe. El libro de Mateo capítulo 7, léalo allá en su casa. Ahí nos habla de que por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Por tus frutos, por tus señales, esas señales que siguen al cristiano de hoy en día, así es como te van a conocer en el trabajo. Así es como se van a dar cuenta que tú eres diferente. Me platican la historia de una muchacha que en su trabajo saben que es cristiana y saben que asiste a una iglesia. Ahí viene la que va a la iglesia.
y saben que es hija de Dios y que estas señales deben de seguir en ella. La Biblia nos dice que nuestras palabras deben ser palabras sazonadas con sal, amén. Que nuestras palabras con nuestro prójimo y con las personas que nos rodean deben de ser palabras de edificación, amén. Deben de ser palabras que hagan sentir bien a las personas. Háblame cosas bonitas que me hagan sentir bien. Pero me platican esta historia de esta muchacha que en su trabajo decepcionó a una de sus amigas, una de sus conocidas, porque ella sabía que va a la iglesia, pero que la escuchó diciendo unas palabrotas, unas culebrotas así de grandes, unos sapos y culebras, dice el hermano David, que la muchacha se quedó, no puedo creer, ella me dijo que va a la iglesia, ¿cómo es posible? ¿Qué señales le estamos dando a la gente del mundo para que crean en Cristo? ¿Cómo vamos a convencerles que vengan a Cristo Jesús si las señales que están viendo en nosotros no son las señales que quiere que Jesús mostremos a través de los frutos del Espíritu Santo? Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da fruto bueno, y todo árbol malo da fruto malo. Si tú estás dando solo fruto malo, arrepiéntete en el nombre del Señor. Busca empezar a dar frutos buenos. Busca empezar a dar señales buenas que convenzan a las personas que verdaderamente has resucitado de entre los muertos y que Cristo te ha transformado. Yo puedo seguir predicando aquí y seguir dando más señales, porque las señales del cristiano son la misericordia, son el amor a todos, el gozo que hay en su corazón, alegría constante en la vida de la persona. La paciencia la está practicando todos los días de su vida. Tiene una humildad increíble. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esas son las señales que nos deben de seguir a nosotros, la humildad. La gente se va a dar cuenta inmediatamente que eres diferente. Son señales del cristiano. El dominio propio, que tienes control de tus emociones, de tus enojos, y que eres diferente a las demás personas. Que tienes una fe increíble, la fe que mueve montañas. Porque la Escritura nos dice: muéstrame tu fe con tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Amén. Entonces, la fe se demuestra por medio de las obras, por medio de lo que tú haces. Otra señal del cristiano hoy en día es cómo perdona. ¿Qué tanto perdona? ¿Está perdonando a su prójimo, a su hermano, como se debe de perdonar, como dice la Escritura? Perdonar es una señal de un buen cristiano, de un verdadero cristiano. Ese sí es un cristiano. Perdona todos los días. Es importante. También una señal del cristiano es que el cristiano ora todo el tiempo. Ya lo dijimos esto antes. Ora constantemente. Y miren, termino con otra señal del cristiano. El cristiano, una señal maravillosa que tiene el cristiano es que sirve, trabaja en la iglesia. Todos los que tienen esta señal, te das cuenta luego de que, mira el hermano, está sirviendo al Señor. Sirve como sirviendo al Señor, no al ojo. ¿Ok? Ahora me voy para concluir ya la presentación de este tema. La señal o las señales que eres parte del Southwest. ¿Cuáles son tus señales? ¿Cuáles son tus señales? ¿Qué señal tienes? Los estoy watchando a todos. Estoy viendo sus señales. Vi las señales de los que fueron a ver el terreno allá, ya andan emocionados. La señal de que, hermano, aquí está bien, quedémonos aquí. Hagamos 3 enramadas. Mira, hermano Gregorio, ahí tu oficina. Mira, hermano, allá las canchas. Mira, hermano, ahí la cancha de voleibol para los jóvenes. Aquí podemos hacer las carnes asadas. Y mira, te imaginas. Y señales. Hay emoción, hay motivación. Amén.
Ay, la hermana Marcia, hagamos un garage sale, vamos a recolectar dinero, vamos a juntar dinero. Y las hermanas, señales de Marcia, señales de Flor, señales de la hermana Santos, señales de todos los que llegaron al garaje y apoyaron. Yo vi las señales. Estuve mirando quiénes compraron el mondongo dominical. Estuve mirando cuántas pupusas consumimos. Señales, a mí este hermano sí está cooperando. Quiere. Mis queridos hermanos, las señales en el Southwest se están notando y se ven hasta en la ofrenda. ¿Sabían ustedes? Hubo un hermano que me dijo: hermano Gregorio, cuando ya nos vayamos a nuestro lugar, de felicidad, cuando nos vayamos a ese lugar maravilloso, ya no voy a ofrendar lo que doy, voy a ofrendar el doble, me dijo. Yo le dije: ojalá y así pensaran todos los hermanos, que el que ofrenda 100, ofrende 200, que el que ofrenda 50, ofrende 100, que el que ofrenda 20, dé 40, y así. El que da 1, 2. ¿Sabe cómo se le llama eso? Señales de los miembros de la congregación de Southwest. Están pensando en el bienestar de su congregación. Amén. Estoy viendo las señales, mis hermanos. Su trabajo, su dedicación, su servicio a la congregación de Southwest, y cómo andan de motivados y contentos de que nos vamos a un lugar. Pero también estoy viendo también las señales no muy buenas. No está muy lejos. Va a quedar muy retirado. Yo creo que no. Yo no voy a jalar con Southwest. No son señales buenas. Recuerde lo que nos dijo nuestro hermano Daniel Sai, que para ir a trabajar manejamos distancias largas, hasta 1 hora y media, para ir a sacar el sustento de nuestro vivir, que son bendiciones de Dios. Amén. ¿Cómo no vamos a viajar un día a la semana, el domingo, para ir aquí al 8 y la Almira Road, que está bien cerquita? Mis hermanos, para llegar aquí me tomo 15 minutos cuando no hay tanto tráfico. Y ayer que fui a conocer este lugar, me hice 18 minutos. Y por 3 minutos yo voy a decir: no me conviene por 3 minutos. A todos los hermanos que dicen: yo vivo en Katy, yo vivo en Cypress, yo vivo en Spring, pero donde esté Southwest, ahí me ves. A donde esté Southwest, ahí me ves. Y cuando yo escucho esta señal de estos hermanos, digo yo: estas son las señales que quiero escuchar en Southwest. Amén. Hermanos, continuemos dando buenas señales para seguir predicando a Cristo, y continuemos dando buenas señales en Southwest para motivarnos al amor y a las buenas obras, y crezcamos juntamente en Cristo. Amén. Estamos de pie y cantamos este himno de invitación. Si quieres la oración, hoy podemos orar por ti. Si quieres bautizarte para el perdón de tus pecados y ser una nueva criatura en Cristo, hoy puedes ser bautizada en el nombre del Señor. Amén.